Quiero que vean, por si ustedes no han podido ver esta mañana lo que ha ocurrido, ese Congreso de los Diputados, donde se ha instalado la capilla ardiente de Adolfo Suárez. Véanlo, nos lo cuenta en un vídeo Miriam Borrachero. Eran las 10 de la mañana cuando el furgón fúnebre con los restos mortales de Adolfo Suárez llegaba al Congreso de los Diputados. En la escalinata de los Leones le esperaban Mariano Rajoy, los 3 expresidentes de la democracia y el resto de personalidades políticas de luto riguroso. Un piquete de honor formado por 8 soldados trasladaba a paso lento el féretro del expresidente desde el coche hacia el Salón de Pasos Perdidos. Detrás, su familia. Su hijo Adolfo Suárez Illana portaba un estuche azul con el collar del toisón de oro. Media hora más tarde llegaba el rey acompañado de la reina y de la infanta Elena. Tras el saludo a las personalidades, su majestad se dirigía al salón repleto de coronas de flores. En la cabecera del ataúd una gran cruz y la bandera de España. Tras unos minutos de recogimiento, don Juan Carlos, triste, colocaba a los pies del féretro el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Entregaba también a la familia las insignias del collar de la Orden. Los reyes y la infanta saludaron después cariñosamente a la familia Suárez, quien agradecía las condolencias. Antes de marcharse, el rey se despedía con una gran pena del artífice de la transición política. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo ahora, esas colas de gente que quiere despedir, rendir homenaje a Adolfo Suárez. ¿Qué os parece a vosotros? Aparte de que haya alguna nota discordante de la que ya hablaremos, alguien que por ahí ha dicho que se le ha mantenido vivo, en fin. Vamos a ir por partes. ¿Qué os parece esto que estamos viviendo ahora, este momento donde todos están unidos a la hora de valorar la figura de un Suárez al cual pues se le ha denostado, se ha destruido incluso lo que él creó? Pues fíjate, además se ha destruido muy rápidamente. Yo lo único que les pediría es que la capilla ardiente dure un poquito más que la capilla ardiente física. Es decir, que, vamos a ver, aquí tenemos dos colectivos evidentes. Uno es la población. La población tiene que reflexionar muchísimo. Pero quien tiene en un sistema político, en un sistema democrático, quien tiene la obligación, no la posibilidad, sino la obligación de tener un liderazgo intelectual, son los partidos políticos. Los partidos políticos que hoy están diciendo cómo te agradecemos la unidad de España, cómo te agradecemos el salto a la democracia, cómo te agradecemos que metieses a la izquierda más radical dentro del sistema, cómo te agradecemos un esquema para intentar que fuese perdurable la unidad de España, que se lo piensen más allá del momento en el que se acabe este acto, que se lo piensen un momentín y que se den cuenta de que no podemos seguir con unos planteamientos en el que cada partido, por un puñado de votos, está mirando a ver cómo rompe cualquier cosa con tal de mantener su esquema. Y hablo de los separatistas que están llevando al suicidio a sus distintos territorios, que los están llevando directamente a la quiebra. Y dices, ¿por qué? Por una ansia de poder única y exclusivamente. Es imposible que ellos, que sí que tienen información, se lo crean. Y hablo del resto de partidos, planteamientos, lo decíais antes, de los que se han expuesto en esas manifestaciones este fin de semana en Madrid. ¿Estamos todos locos? O sea, ¿de veras alguien se cree que en estos momentos la situación es como para montar la que se ha montado? Pero si en aquel momento la situación era muchísimo más dramática, con una crisis del petróleo brutal, golpeando España por todas partes, y hubo un punto de consenso. Pero ¿por qué ahora no se ponen de acuerdo en reducir el peso de la administración? En intentar que esto sea más fácil para todos, en no sobrecargar a las familias con impuestos, en intentar que no sea las personas para la administración, sino la administración para las personas. Eso no puede ser un punto de consenso entre todos los partidos. En salvar a España, no en salvarse a sí mismos y a sus partidos y a sus elecciones y a sus votantes y a sus... No, o sea, a España. O sea, salvar a España de todo lo que está pasando, juntos ver cómo los nacionalismos podemos atraerlos, cómo podemos a las víctimas del terrorismo, que hasta las hemos dividido. O sea, ¿pero qué es esto? Es que ya... es lo básico. Hoy decía Jaime González esta mañana, que me ha gustado mucho, he dicho, en España despedimos muy bien. Bueno, pues sí, despediremos muy bien, pero lo que hay que hacer ahora es intentar retomar todo aquello que ha sido tan importante para España. La crisis económica de entonces, los pactos de la Moncloa, es que era brutal, o sea, y ahora tenemos una crisis brutal. Oye, en vez de apuñalar a los policías en la calle, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en una mesa y ver qué es lo que le importa a España y a los españoles. Pero es que... No a fulanito, a menganito y a zutanito. Pero es que la diferencia fundamental está en que en 1976, 77, 78 los españoles teníamos una memoria muy clara de lo que era la no democracia, de lo que era la dictadura, de lo que era vivir sin libertades, y ahora no. Ahora hay ciertas personas que se han olvidado de lo que es vivir sin libertades y de lo que es romper este juguete tan costoso
y tan maravilloso que es la democracia. Y quienes están promoviendo cosas como actos bárbaros y salvajes, como lo que se produjo el sábado en Madrid, con esos 1.500 desaforados destruyendo la ciudad y agrediendo salvajemente a la policía como no se había producido nunca desde el arranque de la democracia. Quienes hoy todavía no han condenado esos actos de violencia, y estoy hablando de Izquierda Unida, estoy hablando del Partido Socialista, que no han tenido ni una palabra de condena hacia esa violencia. Quienes están justificando y quienes están alimentando la crispación brutal de la sociedad española se están olvidando de que hay ciertas cosas que en la historia de España nos llevan a pensar que a lo mejor no es irreversible este modelo tan bonito del que disfrutamos. Que veáis y no estoy pensando en el ejército precisamente. En Izquierda Unida, desde Izquierda Unida estamos recogiendo, y lo van a ir viendo aquí en este programa, las reacciones, los comentarios que está suscitando esa capilla ardiente ahí a las puertas en el Congreso de los Diputados. Prácticamente todos los políticos están hablando, y quiero que vean lo que ha dicho Izquierda Unida esta mañana. José Luis Centella junto con Cayo Lara, vean a la salida de esa de dar el pésame a la familia Suárez, vean la declaración que ha hecho a la prensa Izquierda Unida o Izquierda Plural. ¿Cómo oímos en estos días hablar de consenso y de constitución cuando en agosto del 2011 hubo quien rompió el consenso constitucional? Consideramos que ese pacto constitucional hoy fue roto en aquel agosto de 2011 y hoy nuestro reconocimiento a la figura de Adolfo Suárez todavía cobra ese valor cuando otros que hoy alardean no lo cumplen. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ver. Tiene una parte de razón en que la reforma constitucional de agosto de 2011 se la cocieron el PP y el PP y el PSOE juntos. Claro, y no llamaron a nadie más. Pero de todas maneras, pero quiero decir, pero entonces no estamos hablando de un consenso generalizado. ¿No? Pero yo quería decir una cosa. Cuando Carlos decía antes lo de que uno de los grandes méritos de Suárez había sido meter a la izquierda en el sistema, yo creo que para mí un grandísimo mérito fue también meter a la derecha y sobre todo a la ultraderecha, que no en todo caso muchos no se han debido marchar, pero en cualquier caso fue su gran mérito. El mérito fue de todos. Todos se dejaron pelos en la gatera. Es verdad que el consenso se ha magnificado, es extraordinario, ojalá se recuperara, pero que hubo momentos también mucho más duros que todo eso, que se primó, veníamos de un cero democracia y al pasar a la democracia, lo decía Isabel, la distancia es muchísimo mayor que estar ya en la democracia y querer modificarla, es decir, nosotros se notaba muchísimo más para los que vivimos aquellas fechas lo que era pasar de cero, de pasar de la mano férrea del franquismo a tener unas libertades, a votar tal. La juventud, los que ahora no tienen esa edad para haberlo conocido, evidentemente lo que les sucede es que no saben lo que es vivir de la otra manera. Pero, y hay otra cosa también que quiero decir, el mérito de meter a la derecha fue también en parte de Manuel Fraga. Ayer decía el biógrafo de Suárez, Fernando Onega, decía, para cuando se encontraron Fraga y Suárez, Fraga había escrito ya 50 libros y Adolfo Suárez había leído 50 libros. Lo dice su biógrafo, yo no tengo, pero se entendieron dentro de lo que cabe. Y por el otro lado, Santiago Carrillo, yo creo que hizo una aportación absolutamente extraordinaria al consenso y a la democracia. En vez de mirar para atrás, voy a mirar un poco para el futuro. Yo soy absolutamente escéptica sobre lo que vamos a vivir las próximas 48 horas. O sea, es lo que decía Carlos, aquí estamos viendo que todo el mundo está honrando. Yo creo que se ha hecho justicia al final, ha tenido que esperar a morirse. Y hoy se está haciendo justicia con Adolfo Suárez por todo lo que hizo. Dicen, yo he llegado a leer que todo el dolor, que toda esa incomprensión, que todas esas noches de insomnio, que influyeron incluso en esa enfermedad que él vivió, hasta ese punto pudo llegar el daño que se le hizo. Pero bueno, hoy se ha hecho justicia y creo que cuando pasen las 48 horas veremos a los partidos políticos volviéndose a tirar a los trastos a la cabeza. Yo qué sé, tenemos ahí, pues ahora, ¿cuáles son los problemas de ahora? Pero si pues no han pasado 48 horas, hemos visto eso, te iba a decir. Nada más dar el pésame de trastos encima, o sea, echar la culpa de ruptura de consenso al Partido Popular y al Partido Socialista ante una reforma, cuidado, porque lo que están haciendo... Esto que han dicho ahora... No, pero lo exigía Bruselas para no convertirnos en Grecia. El 85% de la población española se siente sola. 20 millones de votos. Como ahora el problema termino ya. Como ahora, por ejemplo, tenemos un problema gravísimo que es el de la inmigración y yo vaticino que, bueno, que dentro de 48 horas el Partido Socialista se estará volviendo a condicionar un pacto de Estado a que dimita, o sea, política de bajos vuelos.